Este es el Hisense A4NV, en este caso en tamaño de 50 pulgadas, un Smart TV con resolución Full HD. Y sí, por si no lo sabías, la V al final hace referencia a que el sistema operativo es Vida. Personalmente nunca me ha disgustado, de hecho me agrada mucho porque está muy bien optimizado. Sin embargo, en este modelo, tal vez porque es de gama de entrada, no se siente tan fluido como en sus hermanos mayores 4K, pero no está mal, responde bien. Las aplicaciones abren de una forma relativamente rápida. Cuando abres un video, por ejemplo, a través de YouTube, este abre de una forma muy rápida. La barra de navegación de YouTube, o del video mejor dicho, aparece de una forma muy rápida, se puede adelantar o retroceder sin problemas. Y como ves, la máxima resolución posible sería 1080p, que es Full HD, como te mencioné desde el principio. Y tú pensarás que en un televisor de 50 pulgadas esta resolución se queda corta. Pues bien, si te acercas mucho a la pantalla, sí puedes notar cómo se dividen los píxeles. Pero si te ubicas a una distancia, digamos que normal, por ejemplo de 1,5 metros o un poco más, no vas a notar esa pixelación y de hecho el resultado se va a percibir muy bien. Y aquí te muestro todo lo que podrías modificar en cada uno de sus modos de imagen si así lo requieres, para intentar mejorar un poco más el resultado. Aunque con lo que viene de fábrica siento que en cuanto a colores está bien, las cantidades de brillo en cada modo de imagen varían. Aquí te dejo dos modos de imagen de ejemplo y me parece que los resultados son muy buenos. Puedes modificar el parámetro de retroiluminación, que es por ejemplo muy relevante en el área de escenas oscuras, que te voy a mostrar en unos pocos segundos. Y cuentas con una buena variedad de modos de imagen. Los resultados varían según cada cambio, pero en general, como te digo, en cuanto a brillo y colores, a pesar de que es un televisor Full HD, me parece que rinde bien. Es suficiente para una habitación con poca iluminación o con iluminación controlada. Por cierto, es muy importante que sepas que este modelo no es compatible con contenido con alto rango dinámico, ni HDR10, ni HLG, ni HDR10+, ni mucho menos Dolby Vision. Siempre percibirás contenido en rango dinámico estándar, pero la cantidad de brillo es mayor en comparación a otros modelos Full HD de 50 pulgadas de otras marcas, lo cual me parece genial. Ahora pasemos al rendimiento en escenas oscuras, que yo sé que para muchas personas, incluyéndome por supuesto, es muy importante. Como ves, el resultado varía según cada modo de imagen, pero te mencioné que el factor o parámetro retroiluminación se puede modificar. Con lo que viene de fábrica se puede observar, digamos que un exceso de luminancia o nubosidad, pero si ajustas este parámetro retroiluminación decreciéndolo, el resultado mejora notablemente. Obviamente no te digo que lo decrezcas hasta cero, pero puedes jugar con este parámetro hasta que encuentres un resultado que sea ameno para tu gusto. El brillo realmente no recomiendo decrecerlo porque interrumpe demasiado el nivel de detalles, pero sí puedes jugar mucho, como te muestro, con el parámetro retroiluminación para intentar que la profundidad de colores negros sea mejor, o de hecho mucho mejor. Se agradece bastante que se pueda modificar este parámetro porque muchos televisores ya no cuentan hoy en día con esta opción. Pero yo siempre suelo mostrarte los resultados tal cual como vienen de fábrica, por eso voy a incrementar de nuevo la retroiluminación, porque de hecho a muchas personas les agrada que el nivel de detalle sea superior o mucho mejor, aunque la luminancia sea más alta, ocasionando colores negros algo más grisáceos. Su pantalla, como ya sabrás, es del tipo LCD, o sea de cristal líquido, con configuración de píxeles vertical, o sea panel VA, y su tecnología de retroiluminación es LED directa convencional sin atenuación local. Ahora bien, ¿qué tal es para ver partidos de fútbol, teniendo en cuenta que el mundial está muy cerca, de hecho cada vez más cerca? Debes tener en cuenta que este modelo no tiene un parámetro que permita mejorar el manejo del movimiento. Sin embargo, el resultado no es tan malo como uno esperaría de un televisor Full HD de 50 pulgadas. De hecho, es muy similar al rendimiento de muchos televisores 4K, hablando por supuesto de lo que tiene que ver con el manejo del movimiento. Digamos que el resultado no es súper atractivo, pero es más que decente. Pero en escenas o en algunas escenas de ese tipo sí que se puede notar algo más o mucho más efecto de vibración o temblor.
Y claro, los ángulos de visión no son de lo mejor porque tiene panel UVA, esto es normal, los colores pierden volumen al ver la pantalla desde un ángulo muy amplio, por lo cual no es el televisor más recomendado para ver un partido de fútbol con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de la pantalla porque van a percibir colores muy blanquecinos, pero recuerda que es normal por su panel UVA. Para el área gaming utilizo la consola Xbox Series X, es compatible con estas resoluciones. Como te había mencionado antes, no puedes jugar con alto rango dinámico, ni mucho menos con los 120 Hz. Debes activar sí o sí el modo juego, porque sin este activado el tiempo de input lag sí se nota un poco más alto, no una gran diferencia, pero sí se percibe, y al activarlo obviamente el input lag decrece. No tengo un dispositivo que me permita conocer estos valores, pero en la práctica se siente muy bien. O sea, no es un televisor súper recomendado para gaming, pero si lo utilizas para ese fin, digamos que cumple, te entretiene, y en cuanto a input lag, como digo, va bien. Y cada modo de imagen que ofrece te permite el mismo tiempo en cuanto a input lag, por lo cual me parece genial. O sea, no cuenta con barra de juegos, pero sí con los modos de imagen que ya incluye el televisor, y como te digo, el rendimiento es el mismo en cuanto a fluidez e input lag, y simplemente cambia obviamente en cuanto a temperatura de color y cantidad de brillo. Pero claro, si se percibe algo de efecto ghosting, nada alarmante ni distractor. Recuerda que es un televisor de gama de entrada Full HD, no le puedes pedir mucho a la vida, y como te digo, no es como tal recomendadísimo para gaming, pero si lo utilizas para ese fin va a cumplir, te va a entretener. No vas a tener un tiempo de input lag que sea cansón, porque va a responder bien, de hecho muy bien. En cuanto a colores, me parece que el resultado es muy bueno, tiene una calibración de fábrica más que decente, y la cantidad de brillo, como te mencionaba antes, es más alta en comparación a otros modelos Full HD de 50 pulgadas de otras marcas, y es que no le puedes pedir mucho a la vida. Un televisor de gama de entrada jamás tendrá una cantidad de brillo muy alta, pero este modelo para su gama realmente cumple muy bien en esta área. Y recuerda que puedes optar por modificar distintos parámetros como brillo, contraste, retroiluminación, entre otros, si quieres mejorar el resultado de acuerdo a tus gustos. Y en cuanto a entradas, esto es lo que te ofrece, incluyendo dos puertos HDMI. En uno de ellos puedes conectar, por ejemplo, una barra de sonido en el puerto que dice ARC, que es tecnología canal de retorno de audio mejorado, y en el otro tu consola de videojuegos, por ejemplo. Aunque hablando como tal de sonido, no es tan malo como uno esperaría. Tienes distintos modos de sonido, lo cual me parece genial. Puedes aplicar muchas configuraciones, lo cual está muy bien. Te voy a dejar con unas pruebas para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Ya te digo yo que no me pareció terrible como de pronto esperaría. De hecho, me pareció que el rendimiento es bueno en general en cuanto a potencia y nitidez para la gama a la que pertenece. Contra los dioses. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si te conducen a una guerra contra Asgard? Pues quizás es lo que querían. No sabemos qué quería madre. Bueno, reconocería esa expresión donde fuera. Ya para ir terminando, un aspecto que debes tener en cuenta es que el control remoto no tiene el botón de micrófono para comandos de voz. El televisor parece que sí es compatible con esta función, pero para esto necesitarías comprar un control remoto compatible, o sea, con el micrófono para comandos de voz, para que esto se pueda llevar a cabo. El que incluye, recuerda, no tiene micrófono para comandos de voz. Por cierto, hay muchas personas que critican este sistema operativo porque piensan que no se puede compartir la pantalla de un smartphone, pero sí se puede. Primero hay que acceder a esta aplicación que ya viene preinstalada en los televisores Hisense con Vida OS. Luego activas la función en tu smartphone, en el caso de los Samsung se llama Smart View, y simplemente ubicas el nombre del televisor. En este caso simplemente le puse un nombre predeterminado como TV de sala, y la latencia me parece que es realmente muy buena, y también se puede con dispositivos Apple por medio de la función AirPlay. Pero no tengo un dispositivo de esa marca para hacer la prueba, simplemente te muestro que sí es posible.
Entonces, para finalizar, si me preguntas si te lo recomiendo, realmente sí. Si buscas un televisor de 50 pulgadas Full HD a un precio más o menos asequible, puede ser una muy buena opción a tener en cuenta. Recuerda simplemente que el sistema operativo Vida no está basado en Android, por lo cual directamente no le puedes instalar esas aplicaciones, digamos que con legalidad comprometida. Para eso necesitarías adaptarle una TV Box con Android a alguno de sus puertos HDMI, por ejemplo. También ten en cuenta que no es compatible con comandos de voz directamente desde el control, aunque el televisor sí soporta esa función. Y también ten en cuenta que no es compatible con tecnologías de alto rango dinámico, pero en rango dinámico estándar el contenido luce muy bien y más brillante en comparación a otros televisores Full HD de 50 pulgadas de otras marcas. Pero por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto, ya lo tienes y qué tal te ha parecido, o si no lo tienes estás pensando en comprarlo y este video te ha hecho decidirte a irte por él o definitivamente descartarlo. Te recuerdo que agradecería mucho tu apoyo viendo mis videos, realmente lo necesito muchísimo, o si no pues espero que mi canal no desaparezca, pero si no ese sería un probable futuro. Porque YouTube está recomendando demasiado los shorts y esos no son rentables. Y bueno, también me puedes apoyar por medio de los links que te dejo en la descripción, te lo agradecería muchísimo. No siendo más, recuerda que si el video te ha gustado, dale click al botón like, compártelo en redes sociales y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.